Bueno, vamos a continuar con la unidad de restricción a la capacidad y habíamos llegado a la sentencia. Entonces, lo que vamos a determinar, ¿no?, es qué debe contemplar esta sentencia de determinación de la capacidad. Lo van a poder leer bien en el artículo 37 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estoy admitiendo compañeros. Bien. Muy bien. El artículo 37 contempla determinadas cuestiones que esta decisión judicial debe contener. La primera de ellas es que debe contener diagnóstico y pronóstico digamos, de la persona que va a ser restringida. Este diagnóstico y pronóstico va a tener que tener una intervención estatal interdisciplinaria. ¿Mm? Va a tener que firmar un neurólogo, un psiquiatra, un médico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ser interdisciplinario. Segundo, va a tener que contener esta sentencia o determinar el día o la época en que se manifestó, ¿no?, esta patología. ¿Y esto por qué interesa? Porque una persona que va a ser restringida puede haber celebrado con anterioridad actos jurídicos. Entonces debemos saber si esos, actos celebrados con anterioridad a la sentencia pueden ser impugnados o pueden ser tachados por nulos, ¿no? Es un elemento de prueba importante saber al momento de la sentencia, pero qué sucedió antes de la sentencia. Muy bien. También lo que vamos a tener que tener en cuenta, en tercer lugar, son todos los recursos personales, familiares, sociales que esa persona tenga y van a estar plasmados en la sentencia. ¿Cuáles son sus recursos personales, familiares, sociales, con los que cuenta la persona que va a ser restringida? En cuarto lugar, el juez va a establecer lo que se denomina un régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible del interesado. Esto es el sistema de apoyos. El régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. A esto le llamamos sistema de apoyos. Y por último, va a tener el dictamen también de otro equipo interdisciplinario. ¿Cuál es el alcance de esta sentencia? Esta sentencia va a limitar específicamente cada derecho que a la persona le es restringido y lo va a mencionar. La sentencia debe mencionar cuáles son los derechos que se le han restringido a la persona, uno por uno. Por ello va a determinar, ¿no?, cuáles van a ser las funciones de los apoyos, cuáles son los actos que se le limitan a esta persona,
Y todo va a tener que estar determinado en la sentencia. Esta sentencia, que en el viejo Código de Vélez las sentencias quedaban dormidas en un cajón para siempre, por eso una persona podía quedar 50 años internada en una institución sin que nadie revise su situación. Los jueces están obligados cada 3 años a revisar la sentencia. Cada 3 años van a tener que sentarse a revisar, ¿no? Esto de oficio lo tienen que hacer, no es a pedido de parte, sino de oficio. De oficio, cada 3 años máximo, van a tener que revisar la sentencia, van a tener que tener nuevamente una entrevista con el restringido, ¿no? Nuevamente tendrá que haber un informe interdisciplinario, porque de esto puede surgir que el restringido haya recuperado el ejercicio de derechos o, al contrario, haya perdido el ejercicio de derechos con los que antes se podía desarrollar. ¿Está? Entonces puede haber modificaciones. Si el juez no lo hace, lo tiene que hacer, lo tiene que solicitar el Ministerio Público. El asesor de incapaces le tiene que solicitar al juez la revisión de la sentencia. El interesado, el restringido, puede solicitar la revisión de su sentencia en cualquier momento. No es necesario que espere los 3 años. Muy bien. Se dicta la sentencia, ¿no? Con con estos parámetros, y la sentencia se registra. Es obligatorio el registro de la sentencia. El artículo 39 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé la registración de la sentencia en el registro civil y se va a anotar en la partida de nacimiento como nota marginal. ¿Mm? Como se anota, no sé, en una partida de matrimonio, el divorcio como nota marginal al costado, se va a anotar en la partida de nacimiento del restringido como nota marginal al costado esta sentencia de restricción a la capacidad. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta sentencia? Si son actos posteriores a la inscripción, ¿qué sucedería? En principio son todos válidos, porque no había una sentencia que restringiera ningún derecho a la persona. ¿Mm? Se cumplen todos sus efectos, el acto celebrado es válido, pero pueden ser declarados nulos si ese acto jurídico perjudicó al restringido cuando no lo estaba. Si ese acto jurídico perjudicó a esta persona interesada, o si la enfermedad mental era ostensible a la época de celebración del acto. Si el que contrató lo hizo de mala fe, y si el acto es a título gratuito, ¿correcto? Hay que probar determinadas situaciones, condiciones, para que se pueda decretar la nulidad de un acto celebrado cuando la persona no estaba declarada restringida.
Ahora, ¿cuáles son los efectos con posterioridad al dictado de la sentencia de restricción a la capacidad? Todos los actos celebrados con posterioridad al dictado de la sentencia de determinación de la capacidad van a ser nulos cuando contraríen lo dispuesto por la sentencia judicial. Si la persona tenía restringido el manejo de dinero, por ejemplo, ¿no? No puede hacer una compraventa, ese acto va a ser nulo, porque no estaba la sentencia directamente, no le permitía a esta persona el manejo de dinero. Bueno, ¿y cómo cesa la incapacidad? ¿Cómo cesa la restricción? ¿Cómo? A ver, ahora no podemos hablar porque se haría mucho lío, pero esta restricción a la capacidad va a cesar cuando lo determine el mismo juez que lo declaró, el mismo juez que intervino restringiendo a la persona, va a ser el que va a tener que determinar que la persona deja de ser una persona restringida en su capacidad. Esto, obviamente, previo a la, digamos, a la sentencia judicial, va a tener que haber un equipo interdisciplinario que evalúe toda la situación. También puede ser que el restablecimiento de la capacidad no sea total y el juez puede, digamos, puede ampliar la nómina de derechos de actos que la persona no puede realizar o quitar algunos y otorgarle mayor capacidad a esa persona restringida. Puede quitar o puede agregar derechos. Y también puede determinar que la persona ya no tiene restricciones a la capacidad, pero lo debe hacer el mismo juez que la determinó. Bueno, hasta acá estamos con la restricción, la determinación a la capacidad. Para pasar a hablar de inhabilitados, quiero que me digan si tienen dudas, si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Hasta acá entonces, juicio de... Sí, Tamara, a ver, ¿o quién me quiere preguntar? Bueno, hasta acá entonces el juicio de restricción a la capacidad, que en la tabla de tribunales, cuando ustedes vayan a iniciar el expediente, se llama juicio de determinación de la capacidad jurídica. Y tramitan, por ejemplo, en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, en los juzgados de familia. ¿Está? Bien, bueno, tengan presente que se puede hacer esta determinación de la capacidad para una persona que tiene problemas de salud mental, problemas cognitivos, o también para una persona que tiene una adicción a sustancias. Tengan presente también que esto es muy complejo porque como nosotros partimos de una persona con total voluntad, ¿no? Todos nosotros tenemos plena voluntad y plena capacidad, hasta que viene un juez y determina que no tenemos tanta capacidad. Pero si no, las personas tienen plena voluntad. Entonces tenemos una persona con una tremenda adicción a una sustancia que está en riesgo su vida, la de sus seres queridos, sus bienes, y no podemos a lo mejor internarlo para que reciba, bueno, el tratamiento que necesita. Claro, no podemos porque la persona no quiere y no quiere porque está en plena voluntad. Pero lo que existe es una medida como una cautelar en la cual nosotros podemos pedirle al juez que proceda a, digamos, a la evaluación, ¿no? De la persona que la
digamos, que la suba a una ambulancia y que la lleve a una, digamos, a un hospital, porque siempre la van a llevar a un hospital público, en donde la persona sea evaluada para ver si puede seguir su vida normal o tiene que ser asistida porque está en riesgo su vida, sus bienes y las de terceros. Entonces eso sí se puede hacer, pero lo que sucede es que a veces cuando una persona es llevada compulsivamente, evaluada en un nosocomio, determinan que sí, que la persona tiene que internarse, esa persona es compensada en la institución y vuelve al lugar, digamos, y vuelve a su vivienda. Entonces esa persona no toma la medicación y vuelve otra vez a estar en la misma situación. Es complejo, no es tan fácil, pero todo se puede intentar. Bien, entonces acá terminamos con la determinación de la capacidad. Ahora vamos a ver qué son los inhabilitados. Los inhabilitados, ¿no? El artículo 48 del Código Civil y Comercial de la Nación nos habla de los pródigos. Los pródigos son los inhabilitados. Y nos dice que pueden ser inhabilitados quienes, por la prodigalidad en la gestión de sus bienes, exponga a su cónyuge, a su conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida de su patrimonio. Entonces, ¿quiénes van a ser los pródigos? ¿No? Aquellos que dilapidan sus bienes, pero no cualquiera, sino la persona que tiene cónyuge, conviviente, hijos menores de edad o hijos con discapacidad. Si la persona es soltera y no tiene descendientes, ni cónyuge, bueno, obviamente, ni conviviente, y por ejemplo tiene solo padres, a esa persona no se la puede inhabilitar. ¿Mm? Solamente si tiene cónyuge conviviente, hijos menores o hijos discapacitados. En ese caso, se lo inhabilita eh, y se va, a ver, se va a proceder como se procedería con una persona restringida, pero con un, digamos, con un sistema de apoyos, ¿no? Pero que lo van a asistir en el otorgamiento de actos de disposición y en los demás actos que el juez determine en la sentencia. ¿Está? La única finalidad de esta acción es evitar la dilapidación de la fortuna. No está en riesgo la persona, es solamente evitar la dilapidación de su fortuna, siempre y cuando se reúnan las condiciones de tener a cargo estas personas que ya dijimos. Si no, puede hacer con sus bienes y con su patrimonio lo que quiera. El Estado no se va a meter porque no le interesa. Entonces, para que se decrete la prodigalidad, vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que sí haya prodigalidad en los actos de gestión de sus bienes, ¿no? Y que el pródigo tenga cónyuge conviviente, hijos menores o hijos discapacitados. El apoyo
el sistema de apoyo que va a tener este inhabilitado, a diferencia de lo que es para una persona con determinación de la capacidad, no va a representar a la persona, ¿no? Sino que lo va a asistir integrando con su conformidad, ¿no? Integrando con su conformidad la manifestación de la voluntad del inhabilitado. Entonces, esta persona no va a poder disponer de sus bienes sin la conformidad de su sistema de apoyos. Por lo que vemos que en la inhabilitación, este apoyo es a los bienes y no a la persona, porque a quien quiere cuidar no es a la persona, sino a los bienes del inhabilitado. ¿Mm? A ver quién me pide reactivar el audio. Bueno, muy bien. Lo de inhabilitados es muy simple. O de supongan que viene una, no sé, un matrimonio de personas de 70 años y nos dicen que su hijo de 40 está dilapidando toda su fortuna porque, bueno, tiene un problema de ludopatía, ¿no? Y está dilapidando su fortuna. ¿Le podríamos decir que hay que inhabilitarlo? Hagan sí o no, a ver. No. No, no, porque no tiene ni hijos menores, ni hijos discapacitados, ni cónyuge, ni conviviente. Pero entonces nosotros como abogados, ¿qué le diríamos a esos padres? ¿Qué tiene esta persona? Si es un ludópata, ¿qué es lo que tiene? Vayamos al componente médico. Problemas mentales. Tiene una adicción. Una Una adicción. adicción. Una adicción. Entonces, ¿qué le decimos? A ver, ¿qué le aconsejamos a estos padres? Que inicien ¿qué? Una determinación de la capacidad jurídica. ¿Mm? Porque va a ser lo más conveniente, ya que inhabilitar no lo pueden inhabilitar, pero sí pueden iniciar una determinación de la capacidad jurídica para que esta persona pueda, no sé, concurrir a centros de, no sé, que lo ayuden en su problema de adicción, pero no con Según el respecto, artículo, perdón, Diana, según sí. el artículo, según el artículo 32, porque es mayor de 13 años y tiene una adicción. Exactamente, muy bien, pero no lo podemos inhabilitar. Podemos ponerle un stop para que la persona haga un tratamiento respecto de sus adicciones, que su sistema de apoyos hagan que se le restrinja la voluntad en determinadas cosas, no poder disponer del dinero, por ejemplo, pero a partir de una restricción y no de una inhabilitación. ¿Mm? Bien, bueno, acá terminamos la unidad. Díganme ustedes si quieren hacer preguntas, si tienen alguna duda, porque la dimos completa, creo que no faltó ningún tema. Si tienen alguna duda, o me lo escriben o habilitan el micrófono. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Listo entonces? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir la clase en dos partes al campus para que les quede. Creo que hay alguna ya subida de restricción a la capacidad, pero esta la voy a subir por si alguno de sus compañeros no pudieron verla o para que les quede a ustedes para después poder estudiar. ¿Eh? Así que, bueno, yo los saludo. Nos estamos viendo la semana que viene ya en forma presencial. Hoy es jueves, así que bueno, que tengan buen fin de semana. La semana que viene nos vamos a ver solo el martes, porque el jueves creo que es feriado de Pascuas. Así que nos estamos viendo el martes. Buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Nos vemos, chicos, que sigan bien. Gracias. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Profe, consulta. Sí, ¿Cesa la inhabilitación?
Claro, pero por el mismo juez que Igual que habilitó. lo otro. Igual que el Listo. otro. Muy bien, muchísimas De gracias. nada, nos vemos, que sigan Hasta bien. luego.